La Biblia usa la misma palabra para nombrar a Lucifer y a Jesús. La misma, palabra por palabra. Y si eso no fue un error, entonces alguien fabricó al demonio más famoso de la historia a partir de un planeta. Escucha bien, porque lo que voy a mostrarte esta noche no es una teoría de internet, ni una especulación de manual de autoayuda. Es un análisis filológico que cualquier persona con acceso a un léxico hebreo puede verificar en 30 segundos. 30 segundos que destruyen 16 siglos de doctrina sobre el príncipe de las tinieblas. La palabra hebrea original, la que está en el manuscrito de Isaías, la que Jerónimo leyó cuando tradujo la Vulgata, la que los padres de la iglesia tenían frente a ellos cuando construyeron al demonio más famoso del mundo occidental. Esa palabra no significa ángel, no significa espíritu caído, no significa enemigo de Dios. Significa Venus. Hay un detalle que los comentaristas modernos prefieren no mencionar cuando explican el origen del nombre Lucifer. No es un detalle menor. Es el centro de todo. Antes de contarte qué dice el texto original, necesitas entender por qué ese nombre llegó a ser el nombre del diablo en primer lugar. Porque sin ese viaje, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a Tertuliano, de Tertuliano a toda la civilización occidental, la magnitud del problema no se ve completa. Y cuando la veas completa, no vas a poder no verla. Empecemos por el texto real. En el año en que Isaías escribió o compiló el capítulo 14 de su libro, el rey de Babilonia era la figura más poderosa del mundo conocido. Nabucodonosor, o según algunos historiadores, Sargón II. El hombre que había destruido ciudades, que había deportado poblaciones enteras, que se comparaba con los dioses solares en sus inscripciones reales. Un rey que hacía grabar en las piedras de sus palacios su nombre junto al de los astros. Isaías 14, versículos 3 al 23, es lo que en la tradición literaria hebrea se llama un mashal. Un poema de burla, una elegía irónica sobre la caída de un poderoso. No es teología angelical, no hay cosmología de ángeles rebeldes. No hay guerra en el cielo antes de la creación del mundo. Es poesía política, el tipo de texto que los escribas del Oriente Próximo producían cuando un rey dominante colapsaba y era necesario celebrar su ruina con la misma elegancia que él había usado para celebrar su gloria. El rey de Babilonia, dice el texto, subió hasta las estrellas, quiso establecer su trono por encima de los astros de Dios. Dijo: seré semejante al Altísimo. Y cayó al Seol, al mundo de los muertos. La imagen del rey que sube y cae es una metáfora habitual en la literatura del Oriente Próximo antiguo, documentada en inscripciones asirias, en textos ugaríticos, en poemas babilónicos que preceden a Isaías por siglos. No hay en el texto hebreo ningún ángel, ningún ser celeste anterior a la creación, ninguna rebelión cósmica. Hay un rey arrogante comparado con el planeta Venus, el rey de Babilonia. Sí, escuchaste bien, un rey, no un ángel. Y ahora voy a explicarte exactamente qué decía el texto, la palabra específica que usó Isaías y lo que esa palabra significa sin ninguna posibilidad de ambigüedad. Hay algo en ese verso que, cuando lo ves por primera vez en el texto original, produce una sensación muy específica. No exactamente sorpresa, algo más lento, algo que tarda unos minutos en instalarse. La comprensión de que habías pronunciado ese nombre durante años sin haber verificado qué decía el texto que supuestamente lo contenía. Era otoño de 2011. Estaba en el tercer piso de la biblioteca palafoxiana, con el polvo específico de los libros que no se abren regularmente y la luz que entra por las ventanas coloniales en ángulos que cambian con la hora.
Revisaba la edición facsimilar de la Vulgata Clementina para preparar un seminario sobre historia de la traducción bíblica en la BUAP. Un trabajo técnico, rutinario. El tipo de trabajo que uno hace docenas de veces a lo largo de una carrera académica sin esperar ninguna revelación particular. Tenía el texto en latín frente a mí. Isaías 14, versículo 12. Quomodo sesidisti de caelo, Lucifer, fili aurorae. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? Instinto académico. Buscar el original hebreo en el aparato crítico al margen. La transcripción decía Helel ben Shachar. Kenen ben Shachar. Pausa. Fui directamente a Brown Driver Briggs, en léxico de referencia del hebreo bíblico, que cualquier estudiante serio de la Biblia tiene en su estante. La entrada para Helel es una de las más cortas de todo el diccionario. Un solo uso en toda la Biblia hebrea. Un solo versículo en la historia completa de la literatura bíblica. Ocurre exactamente una sola vez, solo en Isaías 14, 12. La definición es unívoca. Hijo brillante de la aurora. La nota lingüística añade sin rodeos referencia al planeta Venus, cuya característica más notable es aparecer brillante en el cielo antes del amanecer y desaparecer cuando sale el sol. Exactamente como un rey poderoso que llega a su cenit y cae. El café en la mesa ya estaba frío. La luz de agosto entraba oblicua por las ventanas coloniales de la Palafoxiana, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo de piedra cantera. Había un olor a libro viejo, a papel que se va desintegrando con lentitud, a años acumulados en anaqueles que nadie visita regularmente. La sensación no fue de indignación, fue algo más incómodo. La comprensión de que había dado clases sobre tradición bíblica durante años, en la BUAP, en seminarios de posgrado, en cursos que tomaban personas adultas que volvían a su casa creyendo haber aprendido algo, sin haber verificado una sola vez qué decía el texto hebreo del versículo donde aparece, por primera y única vez, el nombre que los siglos convirtieron en el demonio más famoso de la civilización occidental. Eso ya lo sabías. Isaías 14 habla de un rey, no de un ángel, pero lo que todavía no sabías, y aquí empieza la parte realmente importante, es que tampoco era sobre Lucifer en el sentido en que esa palabra llegó a usarse. Eso requiere entender otro viaje, uno más específico, y tengo los nombres de cada persona que tomó cada decisión en ese camino. Hay una palabra en griego que lo cambia todo, una sola palabra. Te voy a mostrar exactamente dónde está y lo que hizo. Cuando los rabinos de Alejandría tradujeron la Biblia hebrea al griego, el proyecto que produce la Septuaginta alrededor del año 280 a.C., llegaron a Isaías 14, 12 y encontraron Helel ben Shachar, hijo brillante de la aurora, Venus. La tradujeron como Eosforos. En griego, Eosforos significa portadora del amanecer. Es el nombre griego del planeta Venus cuando aparece antes del alba. No hay ninguna reinterpretación, no hay ninguna amplificación teológica. Los traductores de la Septuaginta hicieron exactamente lo que debían hacer. Tomaron la imagen astronómica del original hebreo y la expresaron con el equivalente astronómico griego. La Septuaginta no inventó ningún demonio, no insinuó ningún ángel caído, tradujo correctamente una metáfora sobre un rey caído, y cualquier griego culto del siglo III a.C. sabía perfectamente que Geosforos era un planeta, el mismo que los latinos llamarían Lucifer. Eso es exactamente lo que hizo Jerónimo de Estridón cuando tradujo la Vulgata latina alrededor del año 400 después de Cristo. Jerónimo era el filólogo más riguroso de su tiempo. Conocía el hebreo, el griego y el latín,
con una precisión que ninguno de sus contemporáneos igualaba. Cuando llegó a Isaías 14:12 y encontró Helel ben Shachar, lo tradujo con la palabra latina correspondiente para portador de luz, Lucifer. Porque eso es lo que Lucifer significaba para cualquier romano culto del siglo IV. Lucifer era el nombre del planeta Venus en su aparición matutina. El nombre aparece en Virgilio, en Cicerón, en Plinio el Viejo. Lo usaba cualquier persona educada del mundo latino. No había ninguna connotación demoníaca. Era un nombre astronómico ordinario. El error crítico de Jerónimo, si puede llamarse error a una decisión que alguien con su formación no podía ignorar, fue capitalizar la palabra. No escribió Lucifer, el adjetivo latino que significa portador de luz. Escribió Lucifer, con mayúscula, como nombre propio del verso. Esa mayúscula fue la grieta por donde entró todo lo demás. Pero Jerónimo no construyó el demonio. Eso lo hicieron otros, y son nombres específicos, con textos específicos, con fechas específicas, y tengo todos. Tertuliano de Cartago vivió entre el año 160 y el 225 de nuestra era. Era un abogado convertido al cristianismo, apasionado, brillante, combativo, el tipo de persona que construye argumentos con la velocidad y la fuerza de quien está acostumbrado a los tribunales. En su obra Adversus Marcionem, libro quinto, capítulos 11 y 17, Tertuliano es el primer escritor cristiano que presenta las palabras de Isaías 14:14, seré semejante al Altísimo, como palabras pronunciadas por el diablo. El movimiento que Tertuliano realiza es de analogía tipológica, no de exégesis textual. Conecta las palabras de Isaías con Lucas 10:18, donde Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y concluye que ambos textos hablan del mismo evento. Pero esa conexión no estaba en el texto hebreo, no estaba en la Septuaginta, no estaba en ningún texto judío anterior. La construyó Tertuliano, a partir de una similitud de imágenes entre dos textos completamente distintos en contexto, en fecha, en idioma y en propósito literario. Cuidado con lo que voy a decirte ahora, porque esto que viene es más difícil de justificar que lo que hizo Tertuliano. Tertuliano fue el primero, pero lo que hizo Orígenes después requiere un análisis más detenido. Orígenes de Alejandría, en su obra Periarchón sobre los principios, libro primero, capítulo 5, versículo 5, redactado alrededor del año 230 de nuestra era, sistematizó lo que Tertuliano había sugerido. Orígenes era el intelectual cristiano más capaz de su tiempo. Conocía los textos con una profundidad que pocos podían igualar. Y sabiendo lo que sabía, tomó tres textos completamente distintos: Isaías 14:12, Lucas 10:18 y Apocalipsis 12:9, y construyó con ellos la primera narrativa formal de un ángel caído. Un ángel de alto rango, lleno de gloria, que por orgullo se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Un ángel llamado Lucifer. Esa narrativa no estaba en ninguno de los tres textos por separado. Orígenes la ensambló, pieza por pieza. Y fue la primera vez en la historia, en toda la historia del pensamiento cristiano, que el nombre Lucifer funcionó como el nombre de un ser sobrenatural específico, con historia, con motivaciones, con una posición jerárquica en el cosmos. Hay un dato que deja esto en perspectiva. Los propios judíos, las personas que escribieron el texto hebreo, que lo preservaron durante siglos, que conocían el idioma y el contexto cultural de Isaías mejor que ningún padre de la iglesia, nunca interpretaron Isaías 14:12 como referente a un demonio. Nunca. El judaísmo rabínico, en el Talmud y en los textos del Midrash, siempre leyó ese versículo exactamente como lo que es, una metáfora política sobre la caída del rey de Babilonia.
No hay en toda la literatura rabínica clásica una sola interpretación que lea Isaías 14 como un relato sobre un ángel rebelde. El demonio de Isaías 14 es una invención cristiana del siglo II, 100%. Y ahora viene la parte que la Iglesia nunca pudo resolver. Nunca. Y no por falta de intento, sino porque no tiene solución dentro de los términos del problema tal como ella misma lo definió. Abre el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Léelo tú mismo. Jesús dice, en primera persona, sin ambigüedad posible, en el último capítulo del último libro del Nuevo Testamento, en las palabras de cierre del texto que la Iglesia considera su documento fundacional. Estas palabras: yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. En griego, o aster, o lampros, o proinos. La estrella resplandeciente de la mañana. El campo semántico es exactamente el mismo que Helel ben Shachar en Isaías 14. La misma imagen astronómica, el mismo planeta, la misma posición en el cielo antes del amanecer, el mismo fulgor que antecede al día. No termina ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En griego, Sirstivish, portador de luz, Lucifer en latín. Jesús es llamado con el mismo nombre simbólico que Isaías usó para el rey de Babilonia, que la Septuaginta tradujo como Eosforos, que Jerónimo tradujo como Lucifer, que Tertuliano convirtió en el diablo. La Iglesia tiene exactamente dos opciones. O Jesús y Lucifer comparten el mismo título simbólico. Ambos son la estrella de la mañana. Ambos son Venus en su aparición antes del alba. Ambos son la luz que anuncia el día. O Isaías 14 no tiene absolutamente nada que ver con el demonio. No hay una tercera opción. Los manuscritos no permiten una tercera opción. Y cualquiera de las dos destruye siglos de doctrina sobre el príncipe de las tinieblas. Hubo un momento en un congreso de estudios patrísticos en la Ciudad de México, probablemente el año 2014, en que esta paradoja salió a la superficie de una conversación académica de una manera que no olvidé. Era el descanso de media mañana. Los investigadores, alrededor del café, con la guardia más baja que en las ponencias formales. Estaba hablando con una investigadora especializada en lexicografía bíblica griega de una universidad europea. Alguien que trabaja con los textos griegos, con la formación técnica que permite decir exactamente lo que el texto dice sin adornos interpretativos. Le pregunté casi al pasar si la paradoja del título compartido entre Cristo y Lucifer se discutía en los congresos académicos. Si había literatura dedicada específicamente a ese problema. Me miró un momento. La mirada breve de alguien que clasifica la pregunta antes de responderla, que evalúa si la persona que pregunta está en condiciones de escuchar la respuesta sin dramatizarla. Se conoce, dijo. Se discute en los márgenes. Una pausa breve. Del tipo que usa la gente que sabe exactamente lo que va a decir y se toma un segundo antes de decirlo. El problema es que resolverla exige admitir que la cristología y la demonología medieval se construyeron sobre el mismo campo semántico, y eso no se dice en voz alta. No lo dijo con dramatismo, sin carga emocional visible, con el tono de quien da una descripción técnica de un problema incómodo que conoce hace tiempo y con el que ha aprendido a convivir profesionalmente. Pero si eso es cierto, y los manuscritos dicen que lo es, entonces la pregunta que se plantea es mucho más profunda que el nombre de un demonio, y lleva directamente a lo que construyeron sobre ese nombre. Hay algo que Dante sabía y que la mayoría de sus lectores medievales no supieron ver. Cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia alrededor del año 1320,
incluyó a Lucifer en el canto 24 del infierno como el príncipe del abismo. Un gigante de 3 caras atrapado en el hielo hasta la cintura, masticando eternamente a Judas, a Bruto y a Casio. La imagen es sublime y aterradora, políticamente sofisticada, teológicamente calculada, y convirtió la reinterpretación teológica de Orígenes en imagen visual masiva para toda Europa durante generaciones. Lo que Tertuliano y Orígenes construyeron con argumentos abstractos, Dante lo hizo visible, palpable, permanente. Pero Dante era poeta y teólogo. Conocía los textos con profundidad, y si leyó la Vulgata con atención, y la leyó línea a línea en el latín original, sabía que Lucifer significa portador de luz, que Venus era su nombre en el cielo antes de la caída. En el paraíso, Dante usa precisamente la imagen de Venus como guía luminosa del cielo. La misma imagen, el mismo planeta. Dante era perfectamente consciente de la paradoja que estaba codificando en su obra. John Milton, en Paradise Lost, publicado en 1667, completó el proyecto narrativo que Tertuliano y Orígenes habían comenzado 4 siglos atrás. Lucifer tiene nombre, tiene historia, tiene motivaciones psicológicas ricas y complejas. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Tiene un ejército de ángeles caídos con sus propias personalidades. Tiene una narrativa de rebelión que abarca el tiempo antes de la creación del mundo. La figura que Tertuliano había sugerido con una analogía textual y que Orígenes había sistematizado con 3 versículos, Milton la convirtió en uno de los personajes literarios más complejos de la historia de la lengua inglesa. Para cuando Paradise Lost llega a sus primeros lectores, el demonio ya tiene 1500 años de historia acumulada. Tiene más densidad narrativa que la mayoría de los personajes históricos reales. La ficción se ha vuelto doctrina. Y la doctrina se ha vuelto cultura. Ya nadie la cuestiona porque ya nadie recuerda que hubo un momento en que no existía. ¿Y qué dice Spinoza de todo esto? El Tractatus Theologico Politicus lo explica en un capítulo que la Iglesia quiso destruir, y en ese sentido casi tuvo éxito, porque el libro fue al Index en 1690, 13 años después de la muerte de Spinoza, precisamente porque sus argumentos no podían refutarse. En el Tractatus, capítulo 12, Spinoza analiza exactamente este mecanismo con la precisión de alguien que tiene el bisturí en la mano y la anatomía del problema completamente clara. Las instituciones, dice Spinoza, toman metáforas poéticas, figuras del lenguaje que los textos originales usan con toda la libertad de la imagen literaria, y las convierten en doctrinas literales. Y una vez convertidas en doctrina, esas metáforas se vuelven instrumentos de control. El miedo a Lucifer en ese análisis no es miedo al diablo, es miedo a cuestionar la autoridad de quien define al diablo. Y ese miedo, una vez instalado en el cuerpo de una civilización, se autoperpetuó durante siglos sin necesitar ningún esfuerzo adicional de mantenimiento. Y luego está Tomás de Aquino, porque Tomás lo sabía, no registró, y aún así tomó la decisión que tomó. En la Suma Teológica, cuestión 63, Tomás de Aquino discute el nombre Lucifer directamente. Admite, en el texto que se convirtió en la columna vertebral de la teología católica medieval, el texto más influyente en la formación de sacerdotes y teólogos durante siglos, que Lucifer significa portador de luz y que ese es el nombre del ángel antes de su caída. No hay ninguna confusión en Tomás sobre la etimología. No hay error involuntario. No hay ignorancia.
La conoce perfectamente, la registra con precisión filológica y a continuación construye la racionalización, que el ángel llevaba ese nombre por su brillanteza original, que la caída convirtió esa luz en tiniebla, que el nombre sobrevivió como testimonio de lo que perdió. La Iglesia no ignoró el problema, lo administró. Lo que los documentos muestran, y los documentos son claros, es que en cada momento decisivo de esta historia, las personas con autoridad y formación suficiente para ver el problema lo vieron y tomaron una decisión. Tertuliano tomó la decisión de construir la analogía. Orígenes tomó la decisión de sistematizarla. Tomás tomó la decisión de registrar la etimología y preservar la doctrina simultáneamente. Cada uno conocía lo que estaba haciendo. La Iglesia no cometió un error. Tomó una decisión. El Concilio de Trento, en su sesión cuarta en 1546, declaró la Vulgata de Jerónimo el texto oficial y auténtico de la Iglesia Católica. Irrevocable, inapelable. Si la Vulgata dice Lucifer, Lucifer es el demonio, sin discusión posible. No se admiten correcciones del hebreo original. No se aceptan notas filológicas que señalen que el término es una traducción de un nombre astronómico. El texto de Jerónimo se convierte en la palabra de Dios en latín, y cualquier desviación es heterodoxia. El mismo año exacto, en que el Concilio de Trento canonizó la Vulgata, el método que usó Spinoza para demostrar que la Vulgata contenía este tipo de decisiones problemáticas, leer el hebreo original, era considerado teológicamente subversivo. No porque el método fuera erróneo, sino porque sus resultados eran incómodos para las instituciones que dependían de que el latín fuera la versión final, inapelable, sin acceso al texto que la precede. Hay algo que no es casualidad en la relación entre el método de Spinoza y el problema de Lucifer. El herem que la comunidad judía impuso a Spinoza en 1656, el decreto de excomunión más violento que se ha encontrado en registros de ninguna comunidad sefardí, fue motivado, entre otras cosas, por su método de leer los textos hebreos originales, en lugar de las traducciones y comentarios autorizados. Leer el hebreo original. Ese método específico, el mismo que permite resolver el problema de Lucifer en 30 segundos. Leer el hebreo original de Isaías 14:12 tarda 30 segundos. 30 segundos. Menos tiempo que el que tardó en leerse este párrafo, y produce un resultado que destruye 16 siglos de doctrina demonológica construida sobre la capitalización de una palabra que significa planeta Venus. Era la primavera de 2009, en el último año que di cátedra en la BUAP, el seminario de hermenéutica. 22 estudiantes. Una tarde de viernes que tenía la luz lenta del final del semestre. Había un estudiante de formación teológica, preciso, genuinamente curioso, de los que hacen preguntas porque necesitan entender, no porque quieran impresionar al profesor, que levantó la mano y preguntó algo que ningún aula académica debería poder responder sin incomodidad. Profesor, si el Apocalipsis llama a Jesús la brillante estrella de la mañana, y eso es el nombre de Lucifer en Isaías, ¿es el mismo nombre? La pregunta cayó en el aula con el peso específico de las cosas que son verdad y que nadie había dicho todavía en voz alta. Abrí el griego. Busqué Isaías 14:12 en la Septuaginta. Los términos estaban ahí, exactamente donde siempre habían estado, orbitando el mismo campo semántico, sin posibilidad de distinción. La pregunta correcta estaba frente a mí, y no podía responderla en ese aula sin desmontar siglos de doctrina en 45 minutos, con 22 estudiantes que tenían que volver a su seminario a las 5 de la tarde. Respondí con evasión académica,
con referencias, con la promesa de que el tema era complejo y merecía un espacio más dedicado. Esa noche, en casa en Puebla, abrí la Vulgata. Abrí el griego, abrí Brown Driver Briggs y estuve varias horas mirando lo que el texto decía claramente, lo que siempre había dicho, lo que cualquier persona con acceso a esos tres recursos puede ver en menos de una hora. Y pensé en cuántas veces esa pregunta había sido respondida con evasión, por cuántas personas, en cuántos aulas, durante cuántos siglos. Esa fue la noche. El arco completo es este. En el hebreo original, Helel ben Shachar, hijo brillante de la aurora, el planeta Venus que aparece esplendoroso antes del amanecer y desaparece cuando sale el sol. Una imagen astronómica usada como metáfora política sobre un rey que llegó a su cenit y cayó. Sin ángeles, sin cosmología sobrenatural, sin rebelión cósmica. En el griego de la Septuaginta, alrededor del año 280 a.C., Eosforos, portadora del amanecer, el nombre griego del planeta Venus, traducción correcta y precisa del original hebreo. Ningún demonio, ningún ángel. En el latín de la Vulgata, alrededor del año 400 de nuestra era, Nucifer, portador de luz. El nombre latino del planeta Venus. Jerónimo conocía la etimología, era el filólogo más riguroso de su siglo y capitalizó la palabra. Con Tertuliano en el siglo II, primera identificación de esa metáfora astronómica con el diablo, sin evidencia textual en el original hebreo, por analogía con Lucas 10, 18, con orígenes en el siglo III, primera narrativa formal del ángel caído. Construcción sistemática de una cosmología demoníaca a partir de tres textos desconectados. Con Dante y Milton, el ángel caído adquiere cuerpo, historia, psicología, ejército. Se vuelve indistinguible de un personaje histórico. Con Tomás de Aquino, la Iglesia registra la etimología en su texto más influyente y construye una racionalización que preserva la doctrina. La Iglesia lo sabe, lo registra y decide preservarlo. Con el Concilio de Trento, en 1546, la decisión de Jerónimo queda sellada como palabra de Dios. El hebreo original queda bloqueado como método de verificación. La grieta se cierra sobre la grieta. 7 siglos de construcción. Sobre un planeta. Jeffrey Barton Russell, en Lucifer, el diablo en la Edad Media, Cornell Upp, 1984, traza la historia de cómo la figura del diablo se volvió central en la imaginación religiosa medieval. Neil Forsyth, en The Old Enemy, Princeton Upp, 1987, documenta los orígenes del mito del combate cósmico en las tradiciones del Oriente Próximo antiguo, que precedieron al texto bíblico. Ambos llegan a la misma constatación que el texto hebreo hace evidente en 30 segundos. La figura que el mundo occidental conoce como el príncipe de las tinieblas no estaba en el texto original. Fue construida con nombres, con fechas, con decisiones que podemos rastrear. Spinoza no habría dicho que la Iglesia mintió. Eso sería impreciso. Lo que Spinoza habría dicho, y lo que el Tractatus dice con la precisión fría de alguien que tiene los textos frente a él y no necesita adornarlos, es que la institución tomó metáforas poéticas, las convirtió en doctrinas literales y utilizó esas doctrinas para administrar el acceso de los creyentes a la verdad, no para ocultarla, para gestionarla, con la convicción de quienes creen que la verdad sin mediación es peligrosa para las personas que no tienen la formación adecuada para recibirla. Esa convicción tiene un nombre. Spinoza lo llamó superstición y le dedicó los últimos años de su vida en una habitación alquilada en La Haya, puliendo lentes para pagar la renta, a demostrar que la superstición institucionalizada es la principal herramienta de control político sobre la que se construyeron las civilizaciones del Occidente moderno.
Si el demonio más famoso de la historia es un planeta, y si ese mismo planeta es también el título que el Apocalipsis le da a Jesús, la pregunta que queda no es sobre filología ni sobre teología medieval. Es sobre los instrumentos con que se construyó el miedo y sobre cuántas estructuras de autoridad dependen, hoy, en este momento, no en el siglo IV, de que ese miedo permanezca sin cuestionarse. La evidencia habla por sí sola. Los documentos están, la filología está, los nombres de las personas que tomaron las decisiones están. Brown, Driver, Briggs, la Septuaginta, Tertuliano, Orígenes, la Suma Teológica, el Concilio de Trento. Todo está disponible para cualquier persona con acceso a una biblioteca universitaria o a los recursos digitales que los propios académicos han puesto a disposición del público en las últimas 2 décadas. La pregunta que me hizo ese estudiante en la primavera de 2009 no tiene una respuesta cómoda dentro del sistema que construyó el problema, pero tiene una respuesta muy clara fuera de él. Haz con esto lo que quieras. Nos vemos pronto.